Dios Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte, glorificarte, exaltarte, darte gracias y pedirte en esta hora que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que podamos aprender un poco más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar, como siempre, el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar de los que padecen persecución. Nuestro tema, nuestro texto, Mateo 5:10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y finalmente hemos llegado a nuestra última reflexión acerca de las bienaventuranzas, y el Señor dejó al final a todos aquellos que padecerían persecución, que en realidad fueron pocos los que escaparon de padecerla. Cuando vamos a las cartas que envía el apóstol Pablo a las iglesias, lo hace para animarlos, confortarlos, esperanzarlos y, si fuera posible, fortalecerlos en medio de la persecución que la gran mayoría estaban padeciendo. Y lo importante de ver es mirar cuál es la causa por la que seríamos y seremos perseguidos. Y con claridad nos dice que sería por causa de la justicia. Y la primera pregunta es: ¿cuál justicia? Bueno, esa es una pregunta que ya respondimos cuando hablamos de aquellos que tenían hambre y sed de justicia y que serían saciados. Y decíamos que la justicia a la que se refiere es definitivamente la justicia de Dios. Una justicia que debemos recordar que no es igual a la justicia de los hombres. Y precisamente por eso es que seremos perseguidos, porque en definitiva no estaremos de acuerdo con aquellas cosas que van en contra de lo que por Dios ha sido establecido. Y para demostrarlo no hay como viajar al pasado. Pablo, en la carta de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 8, nos dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 9, un verso que nosotros comúnmente o normalmente utilizamos para explicarle a la gente que lo que necesita hacer es confesar con su boca que Jesús es Señor, que Jesús es Dios, y creer en su corazón que fue el Padre, Dios Padre, quien le levantó de los muertos, pues murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y pagó nuestra deuda delante de Dios, y precisamente por eso seremos salvos de la ira de Dios, salvos de ese ir a ese lugar de sufrimiento. Y nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero es precisamente con la boca con la que se confiesa para salvación. Y este texto ha generado muchas controversias, pero sobre todo porque no estamos conscientes del trasfondo histórico-cultural que lo rodea. ¿De qué hablas, pastor? Bueno, leído así nos da la impresión que necesitamos hacer una oración, es decir, confesarlo con la boca, para pedirle que entre en nuestras vidas, y que si lo hacemos de todo corazón porque creemos que está vivo, que fue levantado de los muertos al tercer día, seremos salvos. Y de ahí que se haga un llamado evangelístico al terminar las predicaciones. Pero en el contexto histórico-cultural, lo que estaba pasando, lo que sucedía era que en todo el Imperio Romano iba una legión de soldados con un incensario al frente, y al llegar a una aldea o un poblado, el tambor de marcha le avisaba a la gente lo cerca que esta legión se encontraba y los llamaba a reunirse en la plaza en el centro del lugar. ¿Para qué? Pues para que presentaran sus respetos a Roma y al César, declarando al echar incienso en el incensario, como se hacía a los dioses, que el César era su Dios. Ellos decían: César es el Señor, César es el Kyrios, que no solo significa amo o dueño, sino que era una palabra usada para deidificar al César,
para declarar que el César era el Señor Dios de ellos. Ahora, bajo este contexto, revisemos lo que Pablo escribe. ¿Qué nos dice? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, cuando pases al incensario romano en lugar de declarar que César es el Señor, declara como verdadero Señor a Jesús. Jesús es Señor. De esa manera estarás dando razón de tu fe y serás salvo de la ira de Dios y del infierno eterno. Serás salvo, aunque eso te costará la vida en la tierra, porque los mataban. Lo que quiere decir que solo un verdadero discípulo del Señor estaría dispuesto a hacer semejante declaración sin importarle que en ello le fuera la vida. ¿Qué hizo Roma? Persiguió a los cristianos por no honrar a Roma y al César como lo hacían todos los demás. Bueno, pues de la misma manera sucederá en estos los tiempos finales o los tiempos del fin. Porque yo te pregunto, ¿por qué seremos o por qué somos perseguidos? Porque no hacemos como hacen todos los demás. Porque no estamos de acuerdo con lo que los demás lo hacen, dicen y piensan en muchos de los temas sociales. ¿Cómo cuáles? Bueno, solamente vamos a ver algunos. El primero de ellos es que no estamos ni estaremos de acuerdo con la legislación o despenalización del aborto. De ninguna manera. Por más que nos digan que la mujer tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo, por más que nos digan que solo ella puede tomar la decisión de tener o interrumpir su embarazo, nosotros de ninguna manera estamos de acuerdo, porque ciertamente la mujer tiene todo el derecho de decidir cómo y cuándo se embaraza. Y para eso puede usar el condón o lo que es mejor, no tener relaciones. Pero una vez embarazada, ella no tiene el derecho a matar al niño que lleva en las entrañas. Porque al decidir de esa manera sobre otro ser humano, la convierte en una asesina. ¿Y qué es lo que nos dice el quinto mandamiento? Éxodo 20:13, no matarás. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, la misma escritura nos exhorta a no matar y no derramar sangre inocente. Y eso es lo que se estaría haciendo, lo que se hace cuando se practica un aborto. Están matando a un niño que es completamente inocente, pues aún se encuentra en el vientre de mamá. Es que fue violada. Es que va a echar a perder su vida. Es que no puede hacerse responsable de esa criatura. Es que el gañán que la embarazó no quiere apoyarla. En fin, son muchas las razones que la gente, mujeres, ponen para tratar de justificar el asesinato que desean cometer. Pero la verdad es que no hay razón para matar a la criatura. Si no lo quieres, por la razón que sea, mejor tenlo y dalo en adopción. Existen lugares, existen instituciones que hacen esta labor, además de brindar apoyo psicológico. Hay una, por ejemplo, en Naucalpan, en el Estado de México, que se llama BIFAC, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunas. Así que, en primer lugar, no estamos de acuerdo con la legislación, con la legalización o con la despenalización del aborto. En segundo lugar, no estamos de acuerdo con el movimiento LGTBQ+. Sabemos que efectivamente cada quien puede hacer de su vida un papalote y echarlo a volar, cierto. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, jamás, escúchelo bien, jamás estaremos de acuerdo con aquello que Dios condena de manera tan clara en su palabra. Pues nos dice, vamos a ver un par de citas también. Levítico 20:13. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados a muerte. ¿Qué les pasaba? Pues morían, así de grave era esto.
Ahora, Romanos 1:26, para que no pensemos que únicamente en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento ese Dios de gracia, de amor y de bondad pasa por alto estas cosas. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, la Escritura misma los condena como si hubieran cometido un delito, algo que hicieron de manera deliberada y consensual, y que Dios mismo considera una violación a la ley natural, pues cambiaron lo que es natural contra naturaleza y se encendieron en sus pasiones, en sus deseos unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Algo que hicieron de manera deliberada y consensual y que Dios mismo condena porque es considerado una violación a la ley natural. No podemos olvidar que fue Él quien nos hizo varón y hembra, hombre y mujer. Y que la sexualidad es también un invento suyo, pues nos hizo sexualmente diferentes. Y que nuestra sexualidad tiene como propósito principal el procrear, el que nos multipliquemos. Y que lo hizo placentero, pues para que lo hagamos. Para que lo hagamos. Génesis 1:27, vamos a verlo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No dice lo creó varón y hembra, sino los creó, plural, dos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué les pidió? Que dieran fruto y que se multiplicaran. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues a través de esa unión sexual, a través de sus órganos sexuales, a través de unirse para procrear, para multiplicarse, y los hizo varón y hembra, hombre y mujer, para que esto sucediera. Así que en segundo lugar, de ninguna manera estamos de acuerdo con el movimiento LGTBQ+. En tercer lugar, no estamos de acuerdo con las posiciones extremas de machismo y feminismo. Hay muchos, en verdad, hay muchos que sin conocer los trasfondos históricos, tachan a la Biblia de machista, o lo que es lo mismo, de promover la superioridad del hombre sobre la mujer. Pero eso en realidad es juzgar sin conocer. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo iguales. Tenían los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Fueron puestos en el mismo lugar para vivir y tenían actividades a realizar de acuerdo con sus habilidades. Es decir, al hombre se le dio la tarea de cultivar el campo y a la mujer de cuidar de los árboles frutales del huerto. Cada uno conforme a sus habilidades. Al hombre se le dio la tarea de labrar la tierra. ¿Por qué? Porque era más fuerte físicamente. Y a la mujer de cuidar de los árboles frutales que estaban en el huerto. Pero actividad finalmente, ¿verdad? Responsabilidad finalmente. Entonces, ¿cuándo es que a la mujer se le habla de someterse, de sujetarse al hombre? Después de que pecaron. Génesis 3:16, vamos a verlo. A la mujer le dijo, una vez que vieron pecado, que Eva miró, codició, tocó y comió del fruto y le dio a su marido y su marido comió. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Haré que los tengas con muchos dolores. Gracias, Eva, el parto era sin dolor. Pero gracias a ti, ¿verdad? Ahora los partos se llevan a cabo con muchos dolores. Y a pesar de esos dolores, vas a desear tener hijos con tu esposo. Porque de no ser así, pues todas las parejas tendríamos solamente un hijo. Pero ¿qué de aquellos que han tenido más de uno? Pues se les olvidó, ¿verdad? El dolor. Y a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de los 9 meses de estar pasando por todos esos cambios que surgen y que se dan en el cuerpo de la mujer y que la hacen,
pues tener ascos y toda esa serie de cosas, ¿verdad? Y andar cargando esa tambache y que en los últimos meses no pueden dormir y no se pueden acomodar y que pareciera, porque les jugamos la broma, que se quedaron de muestra y todas esas cosas. A pesar de eso, y vuelven por otro, y vuelven por otro, y vuelven por otro. Y eso es lo que nos está diciendo: a pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. A partir de ese momento se da como un castigo, es decir, mujer, gracias a la mala decisión que tomaste, ahora las decisiones de pareja dependerán de tu marido. Como una consecuencia a la mala decisión que Eva tomó y que nos afectó en un principio a ambos y que finalmente afectó a toda la creación. Pero, escúchame bien, pero con la llegada del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, la mujer, escúchame bien, mujer, la mujer tomó nuevamente el lugar que perdió en Edén. Tanto ella como el hombre, escúchame varón, son iguales ante la presencia de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. ¿Cómo somos? Iguales. Si estamos unidos a Jesucristo, somos iguales. De manera que como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos inclinarnos hacia ninguno de los dos extremos, ni al machismo ni al feminismo. Nada de machos alfa, lomo plateado, y tampoco nada de féminas empoderadas, ya que somos iguales ante la presencia de Dios. Claro que como en el principio, Dios nos ha dado roles, nos ha dado actividades, responsabilidades diferentes a unos y a otros. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Así que en tercer lugar, no estamos de acuerdo con las posiciones extremas de machismo y feminismo, que hoy en día son un fenómeno social, ¿verdad? Y en cuarto lugar, no estamos de acuerdo con el amaciato, es decir, no estamos de acuerdo con la unión libre. Y es que es simple. El matrimonio, en verdad, el matrimonio no fue una institución inventada por el hombre. No, el matrimonio fue inventado por Dios. Cuando hizo al hombre, resolvió que no era bueno que estuviera solo, de manera que le hizo ayuda idónea, es decir, una mujer, para que dejaran de ser dos y se convirtieran en uno a través de la unión matrimonial. Génesis capítulo 2, verso 18, vamos a verlo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué hizo Dios para el hombre? Le hizo ayuda idónea, ¿verdad? Hizo una mujer, se la presenta al hombre y dejan de ser dos y se convierten a través de la unión matrimonial en una sola carne. Ahora, debemos observar que en el principio Dios hizo una mujer para un hombre. No hizo un hombre para un hombre, tampoco hizo una mujer para otra mujer. No hizo dos mujeres para un hombre, ni dos hombres para una mujer. Dejándonos claro que el matrimonio es una unión monógama y heterosexual. Un hombre para una mujer, o una mujer para un hombre. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre se une a una mujer sin estar casados? A esa relación se le conoce como fornicación, donde el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales sin estar bajo el vínculo, bajo la unión matrimonial. Y eso es pecado.
Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es la fornicación? Es un pecado. ¿Qué es lo que Dios me pide que haga? Pues que huya de ella. Ahora, quiero que por favor piensen en lo que hasta aquí hemos aprendido, ¿verdad? Hasta lo que hemos aprendido hasta este momento. Porque en cuarto lugar, ya dejamos claro que no estamos de acuerdo con el amaciato, con la unión libre, porque es pecado, por cuanto la fornicación es pecado delante de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué hemos aprendido? Bueno, como cristianos no estamos de acuerdo con el aborto, como cristianos no estamos de acuerdo con la diversidad de género, como cristianos no estamos de acuerdo con el machismo ni con el feminismo, y como cristianos, cero relaciones fuera del matrimonio. Donde no solo no participamos de estas cosas, sino que las denunciamos como lo que son, ¿qué? Una ofensa para Dios, es decir, pecado. No solamente no participamos de estas cosas, sino que las denunciamos como lo que son, un pecado delante de la presencia de Dios. Ahora, si a estas posturas le sumamos que no estamos de acuerdo con las borracheras, ni con las orgías, ni con las mentiras, ni con el cohecho, ni con brujerías, supersticiones, idolatrías, y que de la misma manera denunciamos todas estas cosas como pecados, como ofensas a Dios, ¿qué cree que pasará con nosotros? ¿Qué cree que pasará con nosotros? Bueno, pues seremos tachados, seremos tildados, seremos señalados como intolerantes. Y en el nombre de la intolerancia, los que se dicen tolerantes no lo serán con nosotros. Y de la misma manera que les sucedió a nuestros hermanos del primer siglo, seremos perseguidos por causa de la justicia de Dios. Justicia de Dios que rige, justicia de Dios que norma, justicia de Dios que guía nuestras vidas. Seremos perseguidos porque nuestras normas y manera de pensar los hace quedar y ver mal. Sí, nuestras normas y manera de pensar los hace quedar y ver mal. Nuestra vida denuncia lo perdido de las suyas. Nuestros matrimonios denuncian lo podridos de los suyos. Nuestra honestidad saca a la luz y expone su deshonestidad y mala forma de conducir sus vidas. Claro, que para que eso suceda, necesitamos tú y yo, nosotros, comportarnos como cristianos. O sea, a la altura del llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Hablar como cristianos y denunciar sus malas obras como cristianos que somos. En palabras del Señor Jesús, necesitamos no avergonzarnos de ser llamados discípulos suyos. Así que aquellos que se dicen cristianos, pero que no se comportan como cristianos, que no hablan como cristianos y que no denuncian las malas obras de los demás como cristianos, pues no tienen de qué preocuparse. Porque a ellos no los perseguirán, a ellos no los señalarán, a ellos no los tildarán, a ellos no los tacharán de intolerantes, porque son tolerantes, porque toleran el pecado que hay a su alrededor y no lo denuncian como Dios nos lo demandará. Pero si tú eres un cristiano verdadero, y te comportas, te conduces como un cristiano, hablas como un cristiano y sobre todo denuncias las malas obras como cristiano que eres. Es decir, en palabras del Señor Jesús, no te avergüenzas de ser llamado discípulo suyo porque obras como un discípulo. Entonces te tengo una buena noticia, Él no se avergonzará de ti en el día del juicio. ¿Dónde dice, pastor? Marcos 8:38. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Y es que desgraciadamente aquel que cierra la boca, aquel que no dice nada, aquel que se comporta exactamente igual que los demás, que para no hacer diferencias, que se hacen necesarias, escúchame bien. Pero tú que dices, no, es que para que no suene yo a religiosa, es que nadie te pidió que tomaras un lenguaje religioso, solamente Dios te está pidiendo que tu manera de hablar sea una manera que dignifique a Dios. No necesitas decir amén, gloria a Dios y aleluya para todo lo que hablas. Solamente necesitas hablar sin que tu lenguaje se ensucie. ¿Cómo se ensucia en la boca de todos los demás? Sabes de lo que te estoy hablando. Sabes de lo que te estoy hablando. ¿Ok? Entonces, pero si tú eres alguien que no se avergüenza ni de Dios ni de sus palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, porque no te comportas como ellos, porque no hablas como ellos y porque denuncias las obras de ellos, entonces el Hijo del Hombre no se avergonzará de ti. Pero si te avergüenzas, entonces Él se va a avergonzar de ti, porque declarará que aunque utilizaste su nombre, no eras parte de los suyos. Y eres un motivo de vergüenza, de deshonra. Por lo tanto, Él también se va a avergonzar de ti. De manera que el llamado del Señor el día de hoy para nuestras vidas, pues es el siguiente, es sencillo. No te avergüences de ser llamado, discípulo mío. No te avergüences de ser llamado, discípulo mío. Compórtate, habla y denuncia como un hijo de Dios. Apégate a mi justicia, te dice Dios, y obra en conformidad a ella. Es cierto que es muy probable que no te haga ser el más popular entre tus amigos, compañeros y conocidos. Pero debes alegrarte de que tu nombre es conocido en los cielos y se encuentra escrito en el libro de la vida del Cordero. Y que sin importar lo que suceda, viene el día en el que estarás en mi presencia, dice el Señor, recibiendo el reconocimiento y galardones que con tu conducta te ganaste. Será entonces que escucharás las palabras que dicen: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí en el lugar donde estás, te voy a invitar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos un instante. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, ¿cómo vuela el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo cuando nos estás enseñando acerca de estas cosas que no son fáciles de escuchar, pero son necesarias para nuestra vida? Porque no es fácil, en verdad no es fácil, no es sencillo oír que no solamente necesitamos comportarnos a la altura del llamado que nos has hecho como hijos tuyos, que no solamente es necesario, Señor, que nuestra vida, nuestra manera de hablar dé testimonio de que ahora somos hijos de Dios, sino que también necesitamos denunciar que lo que están haciendo allá afuera no te agrada y es pecado. Y Señor, no estamos hablando de decírselo al que va pasando y del que no conozco absolutamente nada, sino que esto me obliga a decírselo a aquellos que son mis conocidos y vienen a contarme lo que están haciendo. Y muchas veces vienen a hacerlo para recibir de nosotros aprobación, cierta admiración incluso. Cuando vienen y nos cuentan las tranzas, cuando vienen y nos cuentan los pecados, cuando vienen y nos cuentan las fornicaciones o los adulterios, cuando vienen y nos cuentan la violencia con la que se han comportado, la manera en que le gritonearon, la forma en que le golpearon. Y lo que ellos están esperando de nosotros es que les demos una palmadita en la espalda y que los admiremos por todas esas cosas que están haciendo. Y tú nos demandas, Dios, que les digamos y les hagamos ver que eso que hicieron y de lo que se sienten tan orgullosos deberían en verdad avergonzarlos, porque están pecando
ante Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a ser congruentes en nuestras vidas. Señor, que podamos hablar, que nuestra manera de pensar sea cambiada, transformada, y que, bendito Dios, podamos comportarnos a la altura del llamado que nos haces. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y sea ese mismo Señor quien te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado el día de hoy. Solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través y por medio del devocional diario. Que los días domingos como hoy recibimos nuestra plenaria enseñanza dominical y que el día de mañana recibirás tu estudio bíblico. En verdad esperamos que el Señor te bendiga y cumpla su eterno propósito en tu vida. Bendiciones.